Hoy hemos conocido el dato de paro, el Gobierno está muy satisfecho, dice que se ha acabado esa senda de pérdida de empleo, que se están generando más afiliaciones que nunca, que estamos cerca de los 20 millones de empleados, 23 millones de personas buscando empleo y que nos va increíblemente bien. Escuchen a Nadia Calviño. Sí, los datos que hemos conocido hoy del mercado de trabajo muestran la buena marcha y la fuerza de la economía española, con más de 100.000 afiliados más a la Seguridad Social, una bajada histórica del paro, mínimos históricos también de paro juvenil y 1 de cada 2 contratos indefinidos. Gracias a la reforma laboral, lo que vemos es que la economía española sigue creciendo y sigue creando empleo, incluso en un contexto internacional tan complejo. Nadia Calviño, que no tiene abuelas, como ven. Yolanda Díaz también ha dicho que los únicos que se quejan de estos datos son los profetas del apocalipsis, pero, hombre, si miramos los datos, hay algunos datos preocupantes. Por ejemplo, es verdad que ha bajado el paro en 27.000 personas en el pasado mes de octubre, pero el paro de personas sin empleo anterior ha subido un 2,27, el paro de los jóvenes de menos de 25 años ha subido un 0,88, los contratos han caído un 19,47 respecto a octubre del año pasado, hay una menor afiliación que en los últimos 4 años, es el peor octubre en los últimos 4 años, y luego curioso, si miramos con un poco de detalle, resulta que los viernes cae de manera estrepitosa, es decir, que se contrata el lunes, se despide el viernes. ¿Para qué? Para que sea la Seguridad Social que pague el fin de semana. Y lo más interesante, ¿dónde se produce la contratación? Atención, educación, administración pública y defensa principalmente, es decir, sector público. Es decir, más maquinita, más gasto y más deuda. Y claro, como dice Iván Espinosa de los Monteros, la única manera de solucionar el paro, según ustedes, es hacerlos a todos funcionarios. Se contrata 3 millones de parados ahora mismo y paro cero. Sí le digo, es que seguimos teniendo la tasa de desempleo más alta de Europa. Y cada vez que ustedes hablen de creación de empleo, no olviden que 2 de cada 3 empleos los han creado ustedes en administración pública. Mediante ese sistema podríamos acabar con el paro mañana por la mañana. Contrata usted a 4 millones de funcionarios y acabamos. Bueno, pues parece una gracia, pero desgraciadamente es lo que se está practicando. Es que 2/3 de los empleos que se están generando es sector público. Bueno, uno de los principios en los que han machacado este gobierno es en que había que acabar con la temporalidad del empleo. Lo decía Yolanda Díaz, mañana, tarde y noche. Pues las mayores ETTs de España son las consejerías de sanidad de todas las comunidades autónomas y las consejerías de educación de todas las comunidades autónomas. En las administraciones hay una tasa de temporalidad mayor que la del sector privado. ¿Pero a quién le están dando leña? Al sector privado. ¿A quién le están subiendo los impuestos? Al sector privado. ¿A quién le están metiendo más inspección? Al sector privado. Y entre los datos que podemos seguir dando está el de los contratos. 1,5 millones de contratos en octubre. El 45% de fijos, el 50 y tantos % de temporales. Pero no habíamos dicho, señoras ministras Nadia Calviño y Yolanda Díaz, que la contratación temporal iba a desaparecer, que se iba a convertir en modelo, en tipo, el contrato del fijo. Pues no está siendo así. O sea, se necesita, para disminuir en menos de 30.000 parados el número de parados, en España se necesita 1,5 millones de contratos al mes. Y otro, es decir, no está otro funcionando. detalle, Pedro, de todos los contratos indefinidos, el 62% no tienen jornada completa. Es decir, que al final sí, hay cierta estabilidad, pero pequeñita. Y luego no te olvides no os olvidéis del periodo de prueba, que, por ejemplo, en el caso de los socorristas este verano, era un periodo de prueba no de un mes, era de 3 meses. Qué casualidad. Y cuando llegaba el 15 de septiembre o el 30 de septiembre, claro, no superabas la prueba. Claro, quien hace la ley hace la trampa, ¿qué le vas a hacer? Periodo de prueba de 3 meses. ¿Qué es lo que dura? Claro, pero no puedes hacer un contrato de 3 meses y te obligan a hacer eso, pues nada, pues haces eso. Pero vamos, claro. para una actividad esencialmente temporal. Claro. Que no es para ser mecánico en un taller. Es verdad que hay abuso de la temporalidad, sí, pero hombre, pero también hay contratos temporales, naturalmente temporales como ese. Como ahora todos los contratos que se van a producir en Navidad, en diciembre, todos exacto, van a ser igual. O la mayoría temporales, ¿no? A mí un dato que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que es que hay un menor número de contratos con respecto al año pasado. Tenemos que tener en cuenta que el año pasado estábamos viviendo un estado de alarma y un momento de crisis. Estamos saliendo, sí, estamos saliendo del estado de alarma y estamos viviendo un estado de crisis brutal. Entonces, que el año pasado se produjesen más contratos que este año no es un dato ni muchísimo menos positivo. Y sobre todo, si vamos más allá, ¿no? Y es que estos contratos
dato, no están generando riqueza al país, al contrario, están generando gasto. Y deuda. Un gasto público. Y deuda. Y deuda, entonces no es un dato positivo, ni mucho menos. Fíjate lo que decíamos antes con respecto a lo que señalabas Luis y lo que señalaba Pedro, dos datos. El gasto total de las administraciones públicas ha pasado con Mariano Rajoy sobre el PIB un 41,3% a más de un 50% con Pedro Sánchez. Es decir, más de la mitad del PIB son gastos de las administraciones públicas y el sector privado en este momento ha reducido sus rentas a niveles de 2015, mientras está creciendo en el sector público debido a la inflación y a los impuestos al 25,9%. Es que eso es absolutamente inasumible. Es una economía socialista, nos llevan totalmente socialista, exacto. Bueno, creo que tenemos con nosotros a Alberto Iturralde, analista financiero. Señor Iturralde, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Hemos visto la autocomplacencia por parte del gobierno cuando en realidad, si miramos la letra pequeña, los datos no son nada positivos. Hay dos datos que no los habéis pasado por encima, pero que son clave y no tienen nada que ver con esa comparecencia. Uno, la semana pasada supimos que el empleo en el sector público había alcanzado ya los 3,5 millones de empleados, lo cual indica que la mitad de España trabaja para la otra media. Y dos, que todo lo que en España es gasto, ese gasto que en teoría hay que reducir, en gran parte vuelve a los bolsillos de los políticos españoles a modo de comisiones ilegales. Y de entre ellas hablo de las vacunas. Cuando hablabais hace un rato del absurdo que tenía el fomentar ese tipo de vacuna como casi algo obligatorio, nadie se pregunta, y es lo gracioso, nadie se pregunta ¿por qué? Pues porque las grandes farmacéuticas están llenando de dinero los bolsillos de los políticos españoles en paraísos fiscales a razón de cada una de las vacunas que se le pone a los españoles. Ya, pero ¿eso es una intuición suya o tiene información? Pues eso no tengo ninguna duda, vamos. Mire, yo hice política con Antonio García Trevijano, que a su vez anteriormente ya había coincidido en lugares muy opuestos con Felipe González y todos aquellos que generaron esa Constitución corrupta del 78. Y esa Constitución obliga necesariamente a que en España haya corrupción para que algo se mueva. Y si empezamos ya se conocerán, esos contratos que ya lleváis escarbando tiempo, afortunadamente para nosotros, que se han firmado con las Big Tech, no te van a decir qué comisión pagan al político, pero en cuanto se vea el precio que se está pagando por las vacunas en comparación con otros países, solo hay que sacar una conclusión lógica. Ya. Señor Iturralde, hablando sobre la creación de empleo, el gobierno está muy satisfecho porque dice que hay mucha afiliación, se está destruyendo la curva de crecimiento del paro, pero si miramos la letra pequeña, mucho del empleo que se está generando es empleo público. Eso significa más deuda y más gasto y más deuda. Efectivamente, endeudar a todos los demás. Y además hay un problema grave en todo esto. Cuando se habla de creación de empleo y estamos en cifras de 27.000 parados menos, ¿por qué no recordamos continuamente? Porque ese es el problema, que el dato temporal de un mes nos tapa el sol. ¿Y el sol cuál es? Que España tiene el doble de paro que la media de la OCDE. La OCDE son los 37 países de la esfera de influencia de Estados Unidos. Claro. Bueno, pues España tiene el doble de esa media. Claro. ¿Cómo podemos sacar pecho por un dato puntual como ese? Y, señor Iturralde, ¿cómo explica usted que España tenga el doble de paro, el doble de paro juvenil, el doble de paro de larga duración, el doble de todo? ¿Por qué? ¿Cuál es el factor diferencial? Lo estáis dando vosotros de refilón continuamente. Primero, porque para generar un factor electoralista se crea empleo público, que supone una merma de los demás. Es decir, tú para pagar ese empleo público tienes que ir, lo siento decir así, pero friendo impuestos a todos los demás, que son los que en teoría están generando empleo privado. Con lo cual tienes una rueda que únicamente tiene como objetivo mantenerte tú en el poder y seguir corrompiéndote. Ya, o sea, sería el efecto expulsión. ¿Usted cree que ese factor diferencial obedece al efecto expulsión del sector público sobre el sector privado? Claro, si es que ¿con qué mantienes? Que dices, bueno, efectivamente pedimos dinero a Bruselas, bueno, pero ese dinero hay que pagarlo. Y para pagarlo hay que extraerlo de algún lado. De ahí vienen los impuestos. ¿Para qué? ¿Cómo puede ser que ahora mismo en un gobierno teóricamente de izquierdas te estén intentando convencer de que es maravilloso pagar impuestos? Bueno, pues porque necesitan mantener su chiringuito. Claro. Señor Iturralde, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo.